Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este pequeño webinar sobre el experto de estética dental en carillas de composite inyectado. Hoy lo que vamos a hacer es un breve repaso. Os voy a explicar cómo es el funcionamiento de nuestro experto y por qué me parece fundamental que lo incorporéis en vuestra práctica diaria y por qué os puede complementar independientemente de la especialidad en la que estéis trabajando actualmente o de forma más habitual. Os voy a ir explicando un poquito. El experto de carillas inyectadas está acreditado por la Universidad de Udima, como bien sabéis, y tiene una duración total de 6 meses. Se va realizando poco a poco, es decir, cada uno en función de sus horarios, de la disponibilidad, de cuándo pueda sentarse un ratito delante del ordenador, va a ir teniendo disponible tanto la teoría como los test que luego compartimos también para que vayáis comprobando poco a poco que lógicamente lo que vais leyendo y lo que vais aprendiendo es correcto o si os surge cualquier duda que lo podamos consultar en las tutorías que tenemos. Las clases teóricas tienen un formato online al que vais a poder acceder durante todo este periodo de 6 meses del experto. Y luego tenemos unas tutorías online. En esas tutorías online lo que hacemos siempre es un repaso de los puntos clave más importantes que yo considero que son fundamentales de cada uno de los módulos por los que vamos pasando, sobre todo para que el aprendizaje sea progresivo y no se nos escape nada, que luego pueda marcar la diferencia a la hora de hacer y utilizar esta técnica de carillas. Hacemos ese breve repaso y además lo que vamos haciendo es pues, resolver las dudas que os vayan pudiendo surgir durante ese periodo, tanto de ese bloque como si necesitáis de alguno anterior, siempre estamos a disposición vuestra para poder resolverlo. Además de estas tutorías, siempre podéis escribirnos a través del email para poder hacer las preguntas que necesitéis. Y por último, la parte más importante que a mí me parece que marca la diferencia con respecto a cualquier otro experto, sobre todo en estética dental. Durante muchos años, cuando nos formábamos en estética dental, lo que ocurría es que esas prácticas iban siempre sobre un modelo. Es decir, trabajábamos el hands-on, estaba muy bien, pero luego cuando se transportaba a la boca del paciente, cuando nos sentábamos delante de nuestro primer caso real, nos empezaban a surgir una serie de dudas que no nos habían surgido nunca durante las prácticas en un modelo. De ahí que decidiéramos que deberíamos empezar a marcar esa diferencia haciendo las prácticas siempre sobre paciente. Equivocándonos si hay que equivocarse y sobre todo resolviendo todas las dudas que os puedan ir surgiendo a lo largo del proceso. ¿Por qué? Porque aunque es una técnica muy sencilla, sí que es cierto que a veces ocurre que de repente el primer caso, por el motivo que sea, la práctica se nos atasca, nos empieza a dar reparo, le empezamos a coger miedo y lo desechamos, cuando en realidad es una técnica de estética para carillas súper fácil, muy rápida y que además tiene una curva de aprendizaje bastante sencilla que os permite luego complementar muchísimo todos los tratamientos cuando termináis sin necesidad de hacer una especialización en estética excesivamente amplia. ¿Cómo es la metodología de este experto? Como os decía, tenéis clases teóricas en alta calidad que están grabadas para que podáis acceder, ir viendo ese vídeo, esa teoría. También tenéis documentación de apoyo para que podáis complementar con esta parte de los bloques que vamos viendo. Y tenéis autoevaluaciones tipo test. ¿Para qué? Sobre todo para comprobar, son autoevaluaciones sencillas, pero nos sirven para comprobar que los puntos clave de cada uno de los bloques quedan claros y que no surge ninguna duda sobre eso. Si en alguno de ellos veis que hay algo que no termináis de entender y que comprobáis que efectivamente con el test no os ha quedado claro 100%, ahí están esas tutorías online de refuerzo, que siempre son en directo, en las que podremos ir hablando, tanto bien sea a través de pantalla o por chat, para que me preguntéis todo lo que necesitéis y lo podamos dejar claro antes de pasar al siguiente módulo y que no vayamos haciendo una pequeña suma de errores que pueda hacer que luego la técnica desluzca o que se os complique. Además tenéis esa plataforma online a la que vais a poder acceder durante el periodo de los 6 meses del experto para ir viendo todo lo que vayáis necesitando en cuanto a teoría y ya os digo esa documentación de apoyo. Importante también, o que me parecía a mí fundamental en comparación a lo mejor con otras formaciones de estética que yo he podido cursar, que he podido ver que están actualmente en el mercado, pues que al final lo que marca la diferencia son pequeños tips, pequeños truquillos que podéis ir incorporando en vuestro día a día cuando empecéis a utilizar esta técnica sin que sea como la estricta teoría. Es decir, está muy bien que yo os muestre y que veáis los casos cómo quedan y que podáis ver cuál es el resultado, pero también me gusta que conozcamos un poco los entresijos de todo esto y que sepáis, oye, ¿qué se puede complicar? Si se os complica esto, ¿cómo lo solucionamos? Todo lo que os pueda surgir a lo largo del proceso para que de repente no haya una pequeña piedrita en el camino que haga que
lo dejéis de utilizar y otro curso más que habéis hecho, al que habéis dedicado tiempo y dinero y que finalmente no sirva para nada. Mi idea es, vamos a cambiar esto. Quiero que sea algo muy, muy práctico y sobre todo que sea bastante dinámico y que de verdad lo podáis añadir a vuestro día a día en clínica. Tenéis también un módulo importante de materiales y de recomendaciones de los materiales que yo suelo utilizar. Además, luego a día de hoy yo tengo contacto con prácticamente todos los alumnos de convocatorias anteriores y ellos igualmente cuando tienen algún caso, y dependiendo también de lo que quiera el paciente o de cómo hayan planteado ellos el caso, me van preguntando en cuanto a materiales qué les recomiendo más para cada uno de esos pacientes. Vais a tener ese módulo con los materiales básicos, sobre todo para que no tengáis que hacer un desembolso muy grande inicialmente para poder incorporarlo a vuestro día a día, que sepáis cuáles son las 4 o 5 cosas básicas que sí que debéis tener y a partir de ahí que ya vayáis perfeccionando poquito a poco con lo que vayáis queriendo añadir sin necesidad, ya os digo, de un desembolso muy grande, ni en tecnología ni en materiales. Y por último, la parte importante del módulo práctico en pacientes reales. Para mí eso es fundamental. Ahí estamos todo un día, el grupo completo. Vais haciendo un caso cada uno de vosotros y os vamos acompañando, tanto las doctores que me suelen ayudar en este día como yo misma, para que podáis ver qué es lo que hay que hacer, cómo se tiene que hacer, cómo es la técnica, si falla algo, cómo podemos solucionarlo. Es decir, que es algo muy personalizado y a mí esto me parece que marca la diferencia. No es lo mismo que veamos cómo se hace un caso de carillas en un vídeo, no es lo mismo que veáis un montaje de carillas por internet o que sea un grupo muy amplio y de repente no se os dedique ni el tiempo ni el espacio adecuado a cada uno de vosotros. Somos grupos bastante reducidos que nos permite que tengamos un día de prácticas súper personalizado y en el que además os enseño pues la plataforma a través de la cual pedimos habitualmente los casos de carillas, cómo debéis ir haciéndolo, es decir, que salgáis de ese día con todos los conocimientos necesarios para que podáis, en cuanto queráis, aplicarlo a vuestra consulta. El plan de estudios, brevemente os lo resumo. Tiene un bloque inicial con los conceptos básicos de estética dental que debéis añadir o que debéis refrescar en el caso de que no, de que ya lo conozcáis. Y si no lo conocéis, pues que añadáis esos conceptos para que tengáis claro qué es lo que va a marcar la diferencia y cómo podéis hacer un diseño correcto de carillas. Después tenemos otro bloque en el que hablamos de las carillas en general, de cuál es la historia de las carillas, qué es lo que consideramos una carilla, qué tipos hay, biomateriales, un breve repaso a la adhesión, que siempre es muy importante en este tipo de tratamientos, sobre todo para que a largo plazo el tratamiento funcione bien. Y sí que hay un bloque de diseño de sonrisa que para mí es bastante importante, es un poquito más amplio, pero aquí me gusta siempre hacer con vosotros un repaso a cómo es el diseño de sonrisa hoy en día, cómo es esa aplicación del diseño de sonrisa a la digitalización de la clínica y cómo podemos tener los resultados más aproximados posibles a lo que nosotros queremos en nuestro paciente a través del diseño. Vemos cuáles son los principios de bioestética, qué es lo que marca una sonrisa armónica, qué es lo que hay que evitar para que no se vea artificial, cuáles son los trucos en este caso para conseguir un resultado bonito. Y en esta parte sí que dedicamos un poquito más de tiempo también incluso a lo que es el mock-up, a la planificación, a cómo es esa prueba de mock-up, a cómo es la simulación en el paciente y cómo es esa experiencia ya del propio mock-up para empezar a motivar al paciente y a vosotros mismos a disfrutar del proceso de la estética, que muchas veces es una de las ramas quizá como más, parece más exigente porque el paciente es el más exigente también, que le restemos tensión y sobre todo que lo disfrutemos entre todos. Hay un breve bloque también de fotografía dental. En este bloque a mí lo que me gusta ver es cuál es el protocolo de fotografías que necesitamos para el diseño de carillas y cómo tenemos que hacer esas fotografías y cómo las podemos adaptar, bien tengamos una cámara o bien tengamos un móvil por el momento para hacer las fotografías. Ya os digo que no necesito que inicialmente hagáis un desembolso grande porque os voy a dar las pautas para utilizar una cosa u otra. Importantísimo el bloque del color. Yo diría, de los que marcan la diferencia probablemente en el resultado de las carillas. Aquí vemos cuáles son las características del color y las dimensiones. Cómo podemos utilizar el blanqueamiento para que de verdad suponga un cambio y una evolución en el proceso del tratamiento de estética y que no sea algo más que el paciente paga y para lo que no ve resultados o que no nos sirve de mucho a nosotros como odontólogos. Os voy a explicar el porqué de utilizar el blanqueamiento previo a carillas y cómo marca la diferencia el hacerlo o el no hacerlo. Hay un bloque también de composite
En este bloque de lo que hablamos principalmente son de características del composite, qué resultados nos da en función de uno u otro, y también hacemos un breve repaso a las marcas en función de lo que podéis o queréis conseguir, con cuál de los composites que tenemos en el mercado actualmente lo podemos lograr. Tenemos otro bloque de técnicas de inyección, tipos de férulas, sobre todo la diferencia entre la técnica de una única férula o doble férula la clásica de polivinil, cuáles son las consideraciones clínicas de cada una de las férulas y de las técnicas de inyección. Hacemos un breve repaso también en otro bloque a la ortodoncia, que más que la ortodoncia per se completa, es la ortoestética. Es decir, yo os hablo de una ortodoncia como un paso previo a conseguir el resultado estético que queremos y orientar la ortodoncia a eso. No para que la hagáis vosotros, sino para que, si lo deriváis a vuestro ortodoncista, le deis las pautas necesarias y cuáles son los movimientos que necesitáis o dónde necesitáis determinados espacios para que luego el resultado estético que consigamos con las carillas sea perfecto. Tenemos un bloque de las carillas lámina, que son las carillas con las que yo trabajo habitualmente, esta técnica de carillas inyectada. Os explicaré cuál es la característica de este tipo de carillas, por qué son diferentes, qué diferencia marcan y cuál es la técnica adaptada a este tipo de carillas. Y por último, por supuesto, el bloque de prácticas en paciente real, como decía. ¿Qué es lo que vais a conseguir haciendo este experto? Para mí hay varios puntos clave que van a marcar la diferencia con cualquier otro especialista de estética en general que podáis hacer. Principalmente vais a controlar el diseño de sonrisa digital. Hoy en día, el diseño de sonrisa es fundamental para estética y para cualquier tratamiento prácticamente que vaya a modificar algo en la boca del paciente. Bien sea un tratamiento de implantes, bien sea un tratamiento de estética, bien sea un tratamiento de ortodoncia. Es fundamental y os explico cómo lo podéis ir incorporando y por qué va a cambiar la manera en la que diagnosticáis y hacéis un poco la planificación del tratamiento del paciente. Y esto, de verdad, creo que a corto o medio plazo os va a ir dando unos resultados visibles bastante diferentes y mucho mejores de los que podéis estar acostumbrados a tener hasta ahora. Vais a saber sobre todo cuáles son las pruebas diagnósticas y qué tipo de fotografías vamos a necesitar en estética dental. Vais a controlar los composites que os van a funcionar mejor según el caso que queráis hacer. Vais a saber cuáles son las técnicas de inyección para las carillas y cómo se deben hacer correctamente para que queden bien y envejezcan bien. Vais a conocer esa ortocosmética previa. Sobre todo vais a saber cuáles son los materiales y de qué manera nos podemos comunicar con el laboratorio para conseguir el resultado que veréis en prácticas. Y por supuesto vais a conseguir la práctica, la destreza, la habilidad de realizar esta técnica de carillas, que parece que lo veis en un vídeo es muy fácil, de repente cuando probáis o si habéis probado ya alguna vez en clínica se os ha podido hacer un poquito más tedioso y de repente veis esta técnica y veis que se puede simplificar mucho todo y se puede facilitar bastante. Estas prácticas de pacientes reales que os decía, cada alumno realiza unas carillas inyectadas sobre paciente real. Vais a estar siempre con la supervisión bien mía o de mi compañera, la doctora Serrano, pero vais a estar apoyados por nosotros en cualquier momento para que no haya ningún problema y que resolvamos todas las dudas. Los pacientes habitualmente los proporcionamos nosotros como centro de formación. ¿Por qué lo proporcionamos nosotros? Porque siempre tiene un previo en el que revisamos el estado periodontal, en el que vemos que es un paciente apto por el tipo de oclusión que tiene, en el que hacemos el preparativo que sea necesario para que cuando llegue a vuestras manos para colocar las carillas esté perfecto. Simplemente os tenéis que preocupar justo de eso, de poner las carillas. Además, cada alumno, normalmente lo que hacemos es que os dividimos en parejas, entonces, durante todo el día, uno hace el montaje y el otro asiste, y después cambiáis, es decir, asiste el que estaba haciendo las carillas y el otro las hace. ¿Por qué me parece interesante esto? Pues porque como todo, y sobre todo más en la técnica de carillas inyectadas, estar en la posición del auxiliar os hace ver muchísimas cosas que desde la posición del operador muchas veces se pasan desapercibidas. Entonces, ahí, aunque parece que es como, ay, voy a aspirar, no, no vais a aspirar, vais a ver todos aquellos detalles de los que tenéis que estar pendientes cuando estáis haciendo las carillas, que muchas veces cuando empezáis son los que se pasan, pues esas caras distales que a lo mejor no vemos del segundo cuadrante, pequeños ajustes marginales de esa zona, todo. Lo veis bien siempre desde posición operador y desde auxiliar. Y a día de hoy creo que es el único experto en el que cada alumno hace un caso de carillas real. Y esto da muchísimo valor tanto al experto como a vosotros mismos a la hora de terminarlo, para que de verdad lo podáis incorporar sin miedo a cómo me voy a lanzar ahora. Es decir,
vais a salir con la confianza suficiente para poder hacerlo. Si queréis saber qué opinan nuestros alumnos, podéis entrar, por supuesto, en Google, ver opiniones. A día de hoy están todos súper contentos, ya os digo. Seguimos manteniendo contacto porque a mí siempre me gusta luego como haceros un pequeño seguimiento en los meses posteriores a que iniciéis como vuestra andadura solos después del el experto y resolvemos dudas, vemos la preparación del paciente con el que os decidáis animar a empezar, incluso materiales, o sea, no vais a estar totalmente solos cuando terminéis, sino que hacemos ese seguimiento y ya os digo, a día de hoy mantenemos mucho contacto con todas las convocatorias previas. Os voy a enseñar algunos casos y siempre todos los alumnos me dicen, no se ve igual en las fotos con cómo queda al final en boca. Y es verdad, ¿eh? Yo tengo a familiares muy cercanos a los que les he puesto este tipo de carillas porque me parece espectacular el resultado, la cantidad de ventajas que tiene y el mantenimiento que tiene, que es maravilloso. En este caso, por ejemplo, fotografía que vemos a la izquierda es un paciente al que no se os ocurriría para nada poner unas carillas inyectadas el primer día que viene a consulta. ¿Qué es lo que cambia? Pues cambia el cómo vemos el caso, cómo lo planificamos, mm, qué pensamos hacer con él, lo hablamos con el paciente, le explicamos limitaciones en su caso y ya una vez que tenemos el objetivo de dónde queremos llegar, es decir, a conseguir una sonrisa un poquito más estética, vemos el paso a paso por dónde tenemos que ir. En este caso, Miguel es un paciente que vino hace un par de años ya conmigo, muy acomplejado por su sonrisa, por unos motivos personales que le hicieron, pues, estar de baja, estaba muy desmotivado con su físico, le acomplejaba tanto la sonrisa que se había dejado en general. Sabíamos que era un caso quirúrgico, él no quería someterse a cirugía, yo lo vi con mi ortodoncista. Explicamos que su caso era quirúrgico, que la otra opción que teníamos, como su dimensión vertical en el tercio inferior estaba un poquito disminuida, era trabajar con un pequeño aumento de dimensión vertical que nos permitiera generar el espacio a nivel anterior para colocar las carillas. Esas fueron las carillas que le hicimos en este caso a Miguel. En este caso tenemos a Pilar. Pilar está ya terminando la ortodoncia. Foto de la izquierda como vino a consulta el primer día conmigo. Como podéis ver, mordida abierta, succión digital, apoyo lingual, desgastes severos, rotaciones severas. Teníamos que pasar inevitablemente por una fase inicial de ortodoncia. Sí que es verdad que yo suelo trabajar la ortodoncia en estos casos, sí que la hago yo sola y la hago con alineadores, me parece más cómodo, más higiénico y mucho más predecible. Entonces lo que hicimos con Pilar fue un tratamiento inicial de alineadores ambas arcadas, repartimos bien los espacios y controlamos bien el plano oclusal de la paciente a nivel superior. Cuando ya el nivel, o sea, la arcada superior estaba más o menos alineada, lo que hicimos fue pasar a la fase de carillas en la arcada superior y continuar con refinamientos inferiores. Para la arcada superior hicimos un remodelado de encía, un recontorneado con láser, blanqueamiento y las carillas. La segunda foto que veis de Pilar, fijaos cómo cambia físicamente incluso las facciones, cómo afina la cara el hecho de ir alargando un poquito esas piezas y el resultado simplemente de la parte superior sin que termináramos todavía la inferior. El cambio es brutal y en pacientes jóvenes, ya os digo, incluso en estos casos con desgastes tan importantes como el suyo, son viables. Este es otro de esos casos muy agradecidos, la verdad. En este caso, él vino después de terminar la ortodoncia en otra clínica, con ese efecto que muchos pacientes os habrán dicho de, pues es que he terminado la ortodoncia, pero no tengo los dientes como quería. Si me llegan a decir esto, igual no me hacía la ortodoncia. Bueno, en su caso, es verdad que no le plantearon la opción de combinar una ortodoncia con una estética posterior, porque él lo que quería era una sonrisa con muchísima expansión, dientes grandes y blancos. ¿Qué es lo que ocurre? Que a nivel óseo, la expansión le dio hasta donde le dio y una ortodoncia perfectamente hecha, es deciros, pero lógicamente el resultado final, pues se le quedaba algo pobre. Con él lo que hicimos fueron simplemente blanqueamientos y carillas en la arcada superior y fijaos cómo ganamos todo lo que en este caso él quería. Este es un caso de distribución de espacios superiores e inferiores por discrepancia de espacio de tamaños entre dientes centrales y laterales. En su caso lo que hicimos fue distribuir un poquito, alinear mejor los espacios, después blanqueamiento y trabajar las carillas tanto superiores como inferiores. Es decir, que hay como muchas opciones que podéis incorporar estos tratamientos a muchísimos casos. En este caso en concreto, lo que la paciente quería mejorar era justo esa alteración de color que veis en el incisivo central. Era algo que le llamaba la atención
desde hacía muchísimo tiempo y que la acomplejaba mucho. Simplemente lo que hicimos, ella también acababa de terminar la ortodoncia, hicimos blanqueamientos y colocación de carillas. En la parte inferior, simplemente con el blanqueamiento, es decir, muchas veces las carillas se trabajan solo en arcada superior. En este caso, este es Vitali, es imagen de mi clínica además en estos casos. Pues lo mismo, lo que hicimos con él fue una distribución de espacios, porque él venía con un diastema demasiado grande. Inicialmente él pensaba únicamente en carillas. Le expliqué que si hacíamos solamente las carillas iban a quedar unos tamaños muy desproporcionados que no le iban a favorecer para nada el resultado. Entonces hicimos primero, creo que con Vitali, si no recuerdo mal, fueron 6, 9 meses de ortodoncia, me parece, de alineadores, distribuir espacios, blanqueamiento y carillas superiores. Y después de Vitali, pues él tiene un hermano gemelo, que yo creo que es lo he puesto aquí. Este es su hermano gemelo, exactamente la misma situación, vino después y lo que hicimos fue lo mismo. Es verdad que su diastema inicialmente no estaba tan abierto, con lo cual nos permitió hacer alineadores 6 meses solo, tratamiento más cortito, y después las carillas con blanqueamientos. Como veis, son trabajos relativamente rápidos, son muy sencillos, pero ¿qué es lo que marca la diferencia? Saber cómo planificarlos, saber cómo diagnosticar e ir pautando el paso a paso correcto para que luego el resultado sea bueno y sobre todo que no tengáis el típico problema de ahora se me cae, ahora se me despega, ¿qué ha pasado? Esta es la hermana melliza de otro caso que os he puesto anteriormente, igual que os he dicho lo de la distribución de espacios. Igual, ellas tienen 50 y pico años, las dos. Primero se lo hizo la que os he puesto inicialmente, Beatriz, y después bueno, vino Sofía. Sofía vio a su hermana, le gustó mucho el resultado. eh, Ellas ambas tenían un resalte muy disminuido, con lo cual la ortodoncia la encaminamos a aumentar un poquito el resalte, repartir espacios y en este caso Sofía sí que quiso hacerse arriba y abajo las carillas porque le gustaba más. ¿Vale? Pero como veis, en el caso de Beatriz fueron 6 meses, Sofía un poquito más, ella, porque nos costó algo más el lateral rotarlo y alinearlo bien, pero son casos muy, muy, muy fáciles y muy sencillos. Y como veis, os estoy poniendo perfiles de todos los tipos, es decir, que esto no es una técnica de carillas que vaya expresamente a un grupo de edad, para pacientes jóvenes. No, o sea, para pacientes jóvenes, por supuesto, porque son técnicas completamente respetuosas con la superficie del esmalte y eso para mí a día de hoy es fundamental, pero que lo podemos hacer en pacientes de 20 años como de 50, como tengo alguno de 70 y pico, hombre además, al que se lo hemos hecho, ¿vale? Con lo cual, animaos y si tenéis más dudas, le preguntáis a mis compañeras de yeso para que os puedan explicar bien todo lo que necesitáis saber antes de empezar con este experto. Muchísimas gracias por dedicar este ratito a conocer en qué consiste el experto, por haber visto estos ejemplos. Si tenéis cualquier duda, os contesto ahora a través del chat y si no, ya os digo, mis compañeros de yeso están a vuestra entera disposición para resolver cualquier duda o pregunta que os pueda surgir. Espero veros prontito y que os animéis a hacer este experto. Que tengáis muy buena tarde.